En el día de hoy les invito a mirar un resumen de los nombres que hemos visto bajo el título El Cordero de Dios. En realidad les cuento que iba a dar por terminada ayer la serie de los 4 nombres relacionados con Cristo como Cordero, pero creo oportuno que los repasemos, que los veamos unidos las 4 veces que hemos considerado este título del Señor. Para aquellos que los han coleccionado, les cito la fecha en que los hemos tratado. En primer caso vimos el Cordero de Dios, el 24 de agosto. Este título, Cordero de Dios, aparece por primera vez en los Evangelios, en San Juan, capítulo 1, verso 29. Y es interesante también que aparezca en el 1:36. Es Juan el Bautista aquel que le introdujo en la consideración de sus seguidores. El Señor mismo se presenta al mundo bajo este aspecto, cumpliendo el plan perfecto de las profecías del Antiguo Testamento que apuntaban a la aparición del Cordero de Dios, aquel Cordero que quitaría el pecado del mundo. El Bautista, Juan, comprendió que el tiempo había llegado, que el Señor mismo era aquel Cordero que se había anunciado por tantos años en el Antiguo Testamento. Comenzando aún desde las primeras páginas de la Biblia, en el capítulo 3 de Génesis, para cubrir la desnudez de Adán y Eva, siguiendo por el sacrificio de Abel y así sucesivamente por los millones y millones de toda clase de animales y aves que se ofrecieron en todo el tiempo del Antiguo Testamento. Antes, durante y después del templo, en Jerusalén se podía oler diariamente el olor a carne quemada, a carne asada que salía del altar en forma continua durante todo el día, ya sea por los sacrificios rituales del sacerdocio y los sacrificios por los pecados de las personas que lo hacían voluntariamente. Otro nombre fue el Corderito de Dios, que pensamos el 11 de este mes, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, en el versículo 6 y 7, donde dice: y miré y vi que en medio del trono, de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Literalmente dice que Juan vio un pequeño cordero doméstico como degollado, puesto en pie. No es el león rugiente y potente que veíamos anteriormente. Ve a un animal débil totalmente, un corderito doméstico que tiene la marca, la adherencia, la apariencia y la cicatriz de que fue degollado para el sacrificio, que murió, pero que está en pie, es decir, pasó por la muerte, pero está vivo, resucitó. No es el león el que vencerá a Satanás, será este pequeño y manso cordero. Los judíos esperaban la liberación por medio del león de la tribu de Judá. Juan también, a pesar de que en su evangelio le muestra como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29.
es el Cordero de Dios que tiene 7 cuernos, símbolo del poder. Es la omnipotencia de Dios. Tiene los 7 espíritus de Dios, símbolo de la inteligencia total y sabiduría. Es decir, es omnisciente, es todopoderoso y es sabio a la vez. En realidad estos son atributos divinos porque Cristo, el Cordero de Dios, es Dios mismo. Ahora, el día 12 de este mes, hemos visto el Cordero iracundo. Y esta es una faceta de la obra del Corderito que acabamos de ver recién. De ese Corderito que vimos como inmolado, pero resucitado a la vez. Ahora, en lo que proféticamente llamamos la semana de la tribulación, o semana 70 de Daniel, que durará 7 años, comienza con la segunda venida para los creyentes y se divide en 2 mitades. La primera de relativa paz y la segunda mencionada como la ira del Cordero. En Apocalipsis 6:17 o Revelación como algunos le llaman. Esta época es en la cual se muestra al Cordero iracundo. Al abrir 7 sellos hay guerras. Un caballo blanco desata la guerra mundial. Los que le siguen son la consecuencia. Uno quita la paz, otro trae el hambre, siguen las pestes como consecuencia, diezman a la humanidad. Llega un punto que la 1/4 parte de la tierra, de los habitantes de la tierra, muere. Pero también se desata una persecución feroz en contra de los hijos de Dios. Esto está en Apocalipsis 6:11. El capítulo termina con una gran pregunta sin respuesta. ¿Quién podrá librarnos de la ira del Cordero de Dios? Pero también vimos otra faceta de este Cordero ayer, el 13 de octubre. El Cordero Consolador. En primer lugar, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, del 9 al 11, y luego en el capítulo 7, del 9 al 17. La mirada se traslada fuera de la tierra, se eleva al altar celestial. Allí están los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. En esos años, pedían por un final de esta etapa y decían: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Era su pregunta en el capítulo 7. Los vemos frente al trono del Cordero. Es una multitud que nadie podía contar. Están vestidos con vestiduras blancas, símbolo de la pureza, y con palmas en las manos para honrar al Creador y al Cordero. Y esta, en realidad, es una hermosa visión celestial. Ellos son consolados, pero además son pastoreados por el Cordero que los guiará a fuentes de agua viva. Recordamos inmediatamente el Salmo 23, las enseñanzas del buen pastor en Juan capítulo 10, la obra del Cordero consolando, cuidando a su pueblo está presente, aún en circunstancias horribles que nunca la humanidad pasó. Pero también es nuestro Padre Celestial, el cual, dice la Escritura, enjugará toda lágrima. Qué interesante es pensar en el consuelo del Hijo y el Padre, en estas circunstancias tan extremas que han vivido estos hermanos rescatados como tizones del infierno que se ha desatado en la tierra. Ahora bien, estas son las 4 facetas en el Nuevo Testamento que se nos presenta al Señor como Cordero. Pero bien,
debo preguntarme en cuáles de ellas me estoy identificando. ¿El Cordero de Dios es mi Salvador y Señor? ¿Es aquel que dio su vida por mí y lo acepté por fe? ¿Es el Corderito de Dios que en su aparente debilidad lucha contra todas las huestes satánicas y humanas que se les oponen y las vence? ¿Es el Cordero Consolador que en medio de una prueba semejante a la que estamos viviendo, aunque en pequeña escala comparada con las del futuro, nos consuela en nuestro dolor o intranquilidad y nos da su paz y confianza? La verdad, la cuarta figura es la más peligrosa, porque es el Cordero iracundo. Es para los no creyentes con profunda inquietud. Le transcribo lo que dice la Escritura. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Este hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, dice Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27. Realmente que el Señor nos dé la gracia de poder saber cuál es nuestra verdadera posición frente al Cordero de Dios. Que podamos todos los que nos acompañan escuchando o leyendo estos devocionales estar en el primer grupo y gozar de la paz, de la salvación, de la gracia de Dios en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Será hasta mañana, si Dios quiere.